Es un tema muy bonito el día de hoy que vamos a estar empezando a trabajar sobre la resurrección, sobre las primicias de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y cómo ellas nos dan garantía a cada uno de nosotros. Entonces vamos a iniciar con una palabra de oración, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, infinitas gracias te damos por tus misericordias. Gracias te damos, Señor, porque a través de la resurrección de tu Hijo Cristo Jesús, tú nos garantizas el paraíso eterno a cada uno de nosotros por la obra de tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a que nunca desesperemos y nunca desconfiemos de la resurrección de Jesús y podamos atesorarla siempre en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces, como les comentaba, vamos durante todo este tiempo de la Pascua, durante todo este tiempo de la resurrección, vamos a estar hablando sobre la resurrección y en especial vamos a estar hablando sobre vamos a decir, uno de mis capítulos favoritos de las Escrituras, que es este capítulo de Corintios 15, donde el apóstol San Pablo está haciendo una apología, está haciendo una defensa a la doctrina de la resurrección. No se puede ser, mis queridas hermanas, creyentes sin creer en la resurrección. No se puede ser cristiano sin creer que Jesús se levantó de entre los muertos. Y este es un tema que abarca la vida completa de Jesús. Vamos a decir así, toda la vida de Jesús, la resurrección es una parte del todo de la redención de cada uno de nosotros. Y siempre la vida de Jesús ha estado sumada en controversias. Siempre se ha visto controversias de que si Jesús fue verdadero Dios, de que si Jesús fue verdadero hombre, de que si Jesús en realidad habitó en medio de nosotros, que si Jesús de verdad murió, de que si Jesús resucitó de entre los muertos, siempre la persona de Jesús va a ser atacada. E irónicamente, vemos que en las Escrituras, las únicas personas que no fue que confiaron en sí en la resurrección de Jesús, pero sí le hicieron caso a las palabras que Jesús dijo de que al tercer día él se iba a levantar de entre los muertos, fueron los fariseos. Y los fariseos se acercaron a Pilatos y le dijeron: mira, Pilatos, Jesús dijo esto y tenemos miedo de que los discípulos vayan y se roben el cuerpo. Pon guardias en la tumba. ¿Y qué es lo que sucede el día de la resurrección? Los fariseos se dan cuenta de la resurrección y empiezan a, vamos a decir así, a pagar a testigos falsos para que digan que fueron los discípulos, en realidad quienes se robaron el cuerpo de Jesús. Los guardias, vamos a decir, si se desmayaron de la impresión de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y como iglesia, nosotros somos criaturas que respiran la resurrección y vamos a estar hablando de la resurrección de nuestro Señor. Entonces, aquí pueden ver un esquema de lo que vamos a estar trabajando durante estas semanas. Y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del contexto histórico de la epístola a los Corintios y vamos a hablar acerca de lo que significa la tradición apostólica de la resurrección, porque es lo que habla el apóstol Pablo en estos primeros 11 versículos de Corintios 15 y el versículo número 12. Siempre los últimos versículos van a ser un ancla para la siguiente semana. Entonces vamos a ver cómo el apóstol San Pablo defiende la resurrección como un hecho real que ocurrió, las primicias de la resurrección, el bautismo ligado con la resurrección, cómo va a ser nuestra resurrección, si vamos a tener cuerpos celestiales o vamos a tener solamente espíritus, y la última, vamos a estar viendo acerca del aguijón de la muerte, la victoria final de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte. Y aquí vamos a hablar acerca de planificar nuestro funeral. Suena feo, y más en un contexto, vamos a decir así, español o en medio de nuestros contextos, pero necesitamos planificar nuestra muerte, necesitamos planificar, vamos a decir así, nuestro velatorio y todo lo demás, para que se vea a Cristo
y no nos veamos a nosotros, sino que se vea a Cristo como aquel que vence en la cruz a la muerte. Entonces, datos históricos sobre la epístola a los Corintios. El autor, como todos sabemos, es el apóstol San Pablo. Primera de Corintios 1:1, ya el apóstol, o sea, la primera palabra es Pablo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Entonces, Sóstenes, uno de los discípulos del apóstol San Pablo, está junto con él escribiendo esta carta. Se dice que esta carta aproximadamente se escribió en el año 55 después de Cristo. Hay otros que datan la carta en el 56, pero lo que sí sabemos es que, vamos a decir, fueron aproximadamente 5 años. Pablo escribe esta carta 5 años después de su primera visita a los Corintios, de su primera visita y el establecimiento en realidad de la iglesia en Corintios. Pablo escribe esta carta porque le llega un reporte de cosas que no estaban sucediendo, que no estaban, vamos a decir así, no se estaban enseñando bien la sana doctrina. Y por ejemplo, temas de ley que va a estar abordando Pablo va a estar amonestando sobre las divisiones, porque muchos dicen, bueno, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, y Pablo va a decir, sea que seas de Pablo, de Cefas, de Apolos, todos somos del Señor. Yo sembré, va a decir Pablo, Apolo regó, pero ¿quién es el que va a dar el crecimiento? El crecimiento lo da Dios. Va a hablar acerca de la necedad de la sabiduría humana, la lucha en contra de las inmoralidades sexuales. Vamos a ver a tal punto que llegó a la iglesia de Corinto de depravación, que un hijo se robó la esposa de su padre y se casó con esta mujer. Vamos a hablar, el apóstol Pablo habla acerca de la idolatría, del orgullo espiritual, del abuso de la Santa Cena, este gran capítulo 11, que el apóstol Pablo, 10 y 11, que el apóstol Pablo va a hablar acerca de la Santa Cena, y lo que nosotros vamos a hablar es sobre las dudas de la resurrección, pero también el apóstol va a hablar acerca de la esperanza que nosotros tenemos en la resurrección. El apóstol Pablo habla de que somos salvos por Cristo, de que la sabiduría de Dios está por encima de la necedad de la sabiduría humana, y la sabiduría de Dios se encuentra en la cruz de Jesús. El apóstol Pablo también va a hacer una defensa sobre su apostolado, sobre su ministerio. ¿Por qué? Porque van a ver, o en ese momento habían personas, y van a seguir estas personas que no tienen un llamado como tal, metiendo falsas doctrinas a la iglesia de los Corintios. Va a haber una ruptura muy fuerte entre el apóstol San Pablo y la iglesia de los Corintios. Y en su segunda epístola vamos a ver que el apóstol San Pablo, con lágrimas en los ojos, les va a escribir a los Corintios, y va a hablar acerca de, y se va a alegrar también por la reconciliación que ahora ellos tienen. Pero ellos pasaron alrededor de unos 5 años, 8 años sin hablarse, la iglesia de los Corintios con el apóstol San Pablo, y era por esto mismo, porque Pablo los estaba amonestando en contra de estos falsos apóstoles que se levantaron dentro de la iglesia. Parte también de lo que vamos a ver y de lo que va a enseñar el apóstol San Pablo es que muchos de la iglesia de los Corintios, aunque habían escuchado sobre la resurrección de Jesús, no creían en la resurrección del cuerpo, porque había una gran diversidad cultural en toda la región de Corinto. ¿Por qué? Porque tenía influencia griega, era vamos a decir así, una de las grandes ciudades romanas, y había también un grupo de judíos. Entonces había muchas culturas, no solamente griegos, romanos, judíos, había muchas culturas, mucha filosofía rondaba por esa zona. Y también, como era un puerto libre,
y era un puerto importante para la época. Muchas personas llegaban con sus supersticiones, con sus creencias religiosas y filosóficas. Entonces, todo esto estaba como que contaminando la iglesia, y el apóstol San Pablo va a decir que una manzana podrida daña toda la cesta. Entonces hay que sacar la falsa doctrina y empezar a predicar la doctrina correcta. Entonces, para que se den más o menos una idea, Corintios, aquí podemos ver en la parte azul está el nombre, aunque el punto en la tierra, Corinto, es una región que es un puerto, tiene el mar, y estaba el istmo, este istmo de Corinto, que era un canal que unía tanto vamos a decir así, la región de tierra, como unía también los golfos. Entonces, esta imagen que ven aquí es algo más actual. Este istmo o este canal fue creado en 1893, justamente la inauguración fue el 9 de noviembre de 1893. Pero era, vamos a decir así, en la época de Pablo, y todavía continúa siendo, un puerto y un canal importante. Entonces, vemos que por toda esa influencia, el apóstol Pablo tenía que ser más fuerte para predicar el evangelio, porque también estaba todo este cúmulo de pensamiento racional, que es el pensamiento de nuestra propia carne. Entonces mucha gente, y la filosofía, vamos a decir así, más griega, pensaba que el cuerpo es malo. Los gnósticos hablaban acerca de la maldad del cuerpo porque produce pecado. Entonces para ellos era inconcebible que Dios asumiese carne. Entonces de ahí sale la doctrina esta docetista, que dice que Jesús parecía ser humano, tenía apariencia humana, pero no era humano. También la filosofía griega va a hablar, en una parte va a hablar acerca de la inmortalidad del alma. Unas personas van a creer en la inmortalidad del alma, otras personas no van a creer en la inmortalidad del alma. Y los saduceos, por ejemplo, que escuchamos en las escrituras, era vamos a decir, este gran grupo religioso entre los judíos. Ellos negaban la inmortalidad del alma, ellos negaban la resurrección de los cuerpos, e inclusive ellos negaban la existencia de ángeles y de espíritus malignos. También no, en esa época la idea de una resurrección corporal era algo ilógico, y el apóstol San Pablo va a hablar y va a atacar esto y va a mostrar que sí hay una resurrección corporal, y que si no se cree en la resurrección corporal de Cristo, no podemos creer en realidad en nuestra propia resurrección en los últimos días. Y toda esta creencia materialista que va ligada al gnosticismo, del cuerpo es malo, de las cosas materiales son malas, entonces no hay que aferrarse a las cosas materiales, sino a las cosas espirituales. Y vamos a decir así, esto no es parte de la época, pero es parte de lo que ha también afectado a la iglesia hasta el día de hoy, la doctrina liberal, que no ve la resurrección como un hecho real, sino como un mito. Entonces la doctrina liberal va a hablar y va a decir: Jesús es histórico, el personaje de Jesús existió, y la muerte de Jesús es histórica. Jesús murió, pero la resurrección simplemente es Bultmann va a decir que es un hecho querigmático. Vamos a decir así, teólogo liberal, va a decir que la resurrección es simplemente algo que los discípulos proclamaron para la fe, pero no es parte de la historicidad de la iglesia. De acuerdo con Bultmann, Jesús fue crucificado bajo el tiempo de Poncio Pilatos y permaneció muerto, pero fueron sus seguidores los que proclamaron cómo resucitó y vivió para expresar una nueva relación especial y exaltada con Dios. Su resurrección simplemente, va a decir Bultmann, va a permanecer en la proclamación de la iglesia, pero no dentro de la historia.
Y vamos a ver cómo el apóstol San Pablo va a negar esta afirmación de Bultmann cientos de años antes. Ya el apóstol San Pablo va a decir, no, 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 no. Esto que está planteando este señor está totalmente equivocado. Y mucha gente dice, bueno, la doctrina de la resurrección es algo del Nuevo Testamento, es algo que se inventó Jesús y es algo que se inventaron los discípulos, pero en realidad no. La doctrina de la resurrección es algo que se habla en el Antiguo Testamento, es algo que era importante para el pueblo judío porque Dios siempre se reveló a su pueblo como el Dios de los vivos, no como el Dios de los muertos. Entonces, por ejemplo, el salmista va a decir en el Salmo 42, mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Entonces se nos habla acerca de que Dios es un Dios vivo y es un Dios de los vivos. También el profeta Daniel va a estar hablando acerca de esta profecía de los últimos tiempos y va a decir que él vio a este hombre vestido de lino en las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra y juró en el cielo por el que vive por los siglos. ¿Quién es este que vive por los siglos? Nuestro Dios que es desde la eternidad y es para la eternidad, que no tiene ni principio ni fin, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que fue y el que será. Dios no tiene ni principio ni tiene fin. Y el mismo Jesús le va a decir a los saduceos, en esta discusión que los saduceos tenían en cuanto a la resurrección de los muertos, diciendo, no, pero es que Moisés no enseñó mucho esto. Y él le va a decir, Moisés sí lo enseñó. Moisés enseñó en la zarza ardiente cuando habló acerca de el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Aún cuando Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos físicamente, Dios se complace en decir que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque ellos están vivos por la fe. Porque Dios no es un Dios de muertos, va a decir Jesús, sino de vivos. Pues para Él todos viven y todos vivimos por la fe. Como dice Jesús, aún el que esté muerto por la fe vivirá. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Tenemos vida eterna por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y Lutero va a tener esta imagen hermosa sobre la muerte y va a decir que la muerte es simplemente un dormir. Y esta imagen Lutero la va a tomar de la misma palabra de Dios cuando, por ejemplo, en las crónicas o en los libros de Reyes se nos dice, por ejemplo, y David descansó y durmió con sus padres. Y Salomón durmió con sus padres. Y cuando habla acerca del dormir, está hablando acerca de la muerte, que para nosotros como cristianos es un simple dormir esperando a que nuestro Señor nos levante con ese sonido de trompeta. Sigue la resurrección. Dios jamás la va a separar, por ejemplo, del Sabbat, del día de reposo. Y, por ejemplo, en Éxodo, Moisés va a ligar el día de reposo con la creación, pero luego Moisés va a ligar el día de reposo, el día sábado, en Deuteronomios, con la nueva creación. Y necesitamos recordar que cuando nosotros, por ejemplo, o las escrituras, y este texto de Deuteronomio, tiene un doble cumplimiento. El primer cumplimiento es Dios dándole la tierra prometida, Dios librando a su pueblo, al Israel, de la tierra de Egipto, pero también este cumplimiento se ve hoy en nosotros, la nueva Israel, donde Dios nos libra en la cruz del Calvario de la esclavitud de la Egipto del pecado y nos libra de las garras del faraón, de Satanás, y nos saca con mano fuerte y brazo extendido.
hablando aquí acerca de su resurrección. Entonces, como cristianos, siempre vamos a entender la resurrección de Jesús ahora con esta liberación, ahora con el nuevo día de la creación, el octavo día, el día de la luz. Y las mismas Sagradas Escrituras nos van a hablar acerca de la luz, ligándola a la resurrección, ligándola siempre a la obra de nuestro Señor Jesucristo en su resurrección. Por ejemplo, lo primero que crea Dios es la luz. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y lo primero que Dios bendijo y dijo que es bueno en gran manera fue la luz. Entonces Dios separó la luz de las tinieblas. El apóstol San Juan va a tomar este mismo lenguaje del Antiguo Testamento para referirse a la luz en dos ocasiones. Para referirse a la luz en la encarnación de Cristo y también en su resurrección. Entonces, él en su prefacio va a decir, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios, y todas las cosas por él fueron creadas. Y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ello. Aquí el apóstol San Juan, ya nos está hablando y está dando matices sobre la resurrección de nuestro Señor, sobre cómo Él, siendo la luz del mundo, las tinieblas no prevalecieron en contra de Él. Y en el momento de la resurrección, todos los evangelistas van a ser claros y nos van a decir que el primer día fue de mañana. Por ejemplo, el apóstol San Juan dice, aún siendo oscuro, otros dicen al alba. Entonces, en ese momento, entre la mayor oscuridad, pero también que va a salir los rayos del sol, de la luz, que van a penetrar esa oscuridad y van a disipar todas las tinieblas, es el momento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El primer día de la semana, el domingo, el Dominus Dei, es ahora el nuevo día, la nueva creación en Cristo Jesús, donde la luz vence las tinieblas. La luz vence las tinieblas en las cuales estábamos sumidos desde el Viernes Santo. Entonces, la resurrección es un hecho histórico, la resurrección es un hecho que pasó, es un hecho que como cristianos nosotros confesamos, es parte de la confesión de nosotros, y es algo que el apóstol San Pablo se tomó la tarea detalladamente de hablarnos en cuanto a esto. Voy a pedirle a Luisa si nos puede leer este texto de Primera de Corintios 15, del 1 al 12, que vamos a estar hablando un poquito el día de hoy. Ahora sí. Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 al 12. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se trata de Cristo, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos,
¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Muchas gracias, Luisa. Entonces vemos esta porción en la cual vamos a estar hablando en estos par de minutos que nos quedan sobre cómo Pablo introduce, este es el prefacio de Pablo en Corintios 15 para introducir todo este tema de lo que es la resurrección de entre los muertos y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este es el texto que se lee, por ejemplo, esta es la epístola del domingo de la resurrección, hablando acerca de cómo lo que se nos ha enseñado y de cómo la Escritura habla acerca de lo que Cristo necesitaba y tenía que hacer. Entonces el apóstol San Pablo empieza declarando y hablándole a los corintios de lo que él ha predicado, de lo que ellos recibieron, de lo que ellos están perseverando y que han retenido. Y fíjense que todo esto el apóstol San Pablo lo habla y los verbos están en pasado. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando les dije el año de composición de la carta de Corintios? ¿Se acuerdan el año? ¿Sí? ¿No? 55 después de Cristo. Muy bien, exactamente, Cristina. En el 55 después de Cristo. Entonces, el apóstol San Pablo estuvo en el año, vamos a decir, la historia nos dice que para el año 50, 5 años antes de esta carta, el apóstol San Pablo estuvo enseñando a los corintios, estableció la iglesia de los corintios. Él estuvo 18 meses predicando, enseñando a los corintios. Entonces, aquí hay 4 palabras importantes y relevantes que el apóstol predicó. ¿Qué predicó el apóstol? El evangelio de Cristo. Y en este evangelio ellos recibieron este evangelio por medio de la predicación de la palabra. Y al recibir ese evangelio, este pueblo perseveró en ese evangelio, se mantuvo firme en ese evangelio. ¿Por qué? Porque retenieron la palabra predicada. Entonces vemos que todo lo que los corintios saben es en base a la predicación. ¿Qué es lo que dice el apóstol San Pablo? No me propuse otra cosa estando con ustedes que predicar de Cristo y de este crucificado. Entonces, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El apóstol San Pablo va a hacer bastante énfasis en lo que él predicó, en lo que él enseñó, en lo que ellos recibieron. ¿Por qué? Porque habían otras personas otros hombres que estaban predicando falsa doctrina. Y el apóstol San Pablo les va a decir a los corintios, no, 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 no. Hermanos, yo les declaro el evangelio que os he predicado, o sea, el evangelio que yo les prediqué a ustedes, que ustedes recibieron de mi boca, que sigan perseverando en él, que sigan reteniendo ese evangelio. Y si retienen ese evangelio, van a ser salvos. Y no van a ser salvos por las palabras del apóstol San Pablo, van a ser salvos por la palabra de Cristo mismo, porque el apóstol San Pablo está predicando acerca de Cristo. El apóstol San Pablo está predicando sobre lo que Cristo ha hecho, sobre su pasión, sobre su muerte, sobre su resurrección. Y esto es parte, y vamos a ver dentro de un rato, de lo que se llama la predicación apostólica, lo que se llama la tradición apostólica, de la cual todos los que estamos aquí formamos parte. Nosotros somos hijos de la tradición apostólica. Cuando nosotros confesamos el credo, cuando nosotros confesamos el credo apostólico, el credo niceno, el credo atanasiano, estamos confesando la fe de los apóstoles. Y la fe de los apóstoles no es más que la fe en Cristo Jesús, en la obra de nuestro Señor, en el cumplimiento de todo lo que los profetas dijeron en el Antiguo Testamento se cumple en la persona de Jesús, y ahora la iglesia reposa en el testimonio de los apóstoles y de los profetas. O sea, la iglesia reposa en la revelación de Dios en su palabra. Lutero va a hablar sobre este texto y va a decir
que Dios le permitió a Jacob, haciendo una comparación entre la lucha en Peniel de Jacob con la lucha que está teniendo San Pablo aquí con los Corintios, le permitió librar una batalla fuerte y galante para que aprendiese a conocer el poder de la palabra por la batalla y la victoria. Porque nunca percibimos el poder inherente de la letra de la palabra de Dios hasta que nos hemos envuelto en una batalla. Entonces descubrimos que puedes resistir contra todos los errores, contra el pecado, contra la muerte y contra el diablo con esto. El mundo no lo cree, ni tampoco todos los que insisten en juzgar según su propio sentimiento, según su propia razón, y se atormentan con pensamientos opresivos del pecado y de muerte, hasta que se deshacen y se entretienen con otros pensamientos. Pero de esto no sale nada, no hay consuelo que el que se encuentra al aferrarse a las palabras que dicen: oyes clementemente que Cristo resucitó por ti, que extinguió tu pecado, tu muerte. Entonces vemos que Pablo está luchando o está librando una batalla contra esta gente que está racional, que está tratando de poner su propia sabiduría, y Pablo escribe esta carta y es importante las palabras que usa el apóstol San Pablo. Él no usa palabras por usar, y él va a hablar acerca de lo que él recibió y cómo está eso conforme a las escrituras. Entonces, aquí empezamos a ver algo que, bueno, para mí es súper interesante, este tema de cómo recibió Pablo lo que recibió. Entonces, San Pablo va a decir esto varias veces en esta carta a los Corintios y va a colocarlo en un contexto interesante. San Pablo no fue uno de los 12 o uno de los 13, si por ejemplo quieres contar a Judas, aunque Judas se suicidó antes de los acontecimientos de Juan 20, antes del envío. Entonces no podemos contar a Judas como un apóstol, sino como discípulo, porque un apóstol es alguien enviado por Dios a proclamar su mensaje, pero el apostolado de San Pablo es un apostolado que viene de Cristo mismo. Entonces el apóstol San Pablo, en la mayoría de sus cartas, él siempre va a hablar de que su apostolado no viene de hombres, sino que viene de Cristo mismo. Y hay tres cosas, hay tres requisitos, y esto es a manera de repaso. Hay tres requisitos para ser considerado apóstol. El primer requisito es ser llamado directamente por Jesús. Luego, haber sido instruido por Jesús mismo. Y el tercero, haber sido testigo de la resurrección de nuestro Señor. San Pablo está enmarcado, él cumple con estos tres criterios de haber sido llamado directamente por Jesús, de haber sido instruido por Jesús y de haber sido testigo de la resurrección. Y aunque la Biblia, por ejemplo, no nos dice con exactitud cómo Pablo recibió esta revelación como tal, por ejemplo, el apóstol San Pablo va a decir a los Gálatas: pero cuando agradó Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo lo predique entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y después, pasando 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, estudiamos la vida de Jesús, el ministerio de Jesús inicia a los 30 años y Jesús muere a los 33 años. 3 años estuvo Jesús instruyendo a sus discípulos. Y aquí vemos que el apóstol San Pablo pasó 3 años en el desierto. Y la tradición va a hablar y va a decir, y no somos quienes para negar esto, porque Cristo mismo también se le aparece a sus discípulos, ya resucitado, y está junto con ellos, que Jesús mismo fue aquel que instruyó durante estos 3 años al apóstol San Pablo. Pero también hay que recordar algo. San Pablo no era un neófito.
San Pablo, cuando él a los Corintios, en 2 Corintios, está dando su currículum, él va a decir, yo soy fariseo o yo fui fariseo de fariseos. ¿Qué significa esto? Que San Pablo conocía las Escrituras. ¿Cuáles eran las Escrituras? El Antiguo Testamento. San Pablo conocía el Antiguo Testamento. San Pablo fue instruido nada más y nada menos que por el gran Gamaliel, que para su época era uno de los más grandes eruditos de las Sagradas Escrituras. Entre los fariseos, uno de los más grandes era Gamaliel, y él fue el profesor del apóstol San Pablo. Entonces, el apóstol San Pablo también tenía acceso a las Escrituras, y el apóstol San Pablo va a hablar y va a citar muchas veces las Escrituras. Cuando él dice aquí, conforme a las Escrituras, está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Y este es un lenguaje que uno puede ver muy seguido, o confesamos este lenguaje domingo a domingo o día a día con las palabras del credo. Entonces, y resucitó entre los muertos conforme a las Escrituras o según las Escrituras. ¿A qué Escrituras se está refiriendo aquí? A lo que les comenté, el Antiguo Testamento. Entonces vemos que esto es parte de la predicación apostólica. San Pablo les dijo a los corintios que no se proponía otra cosa sino predicar acerca de Cristo y este crucificado. La pasión de Cristo y la resurrección van ligadas de la mano. No son temas diferentes, son partes de un todo, de la redención. Entonces, cuando aquí el apóstol San Pablo está diciendo que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, aquí les quiero hacer una pregunta antes de revelarles el texto. ¿Cuál es la profecía que nosotros leímos el Viernes Santo? Si estuvieron atentos a la liturgia de Viernes Santos, de Viernes Santo, perdón, no es ¿cuál fue la profecía que leímos ese día? ¿Se acuerdan? El profeta. Solamente, si quieren, me pueden dar el nombre del profeta. No, bueno, la profecía que se lee es la de Isaías 53, el siervo sufriente. El gran profeta Isaías, que vamos a decir así, entre los eruditos, dicen que se podría considerar a Isaías el quinto evangelista, y esta es un cuadro precioso, aunque doloroso, de este varón de dolores. Y el apóstol San Pablo, cuando dice que Cristo murió por nuestros pecados, está citando a Isaías, hablando acerca de que más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Jehová cargó sobre él los pecados de todos nosotros. El varón de dolores, el siervo sufriente, ya Isaías lo había profetizado, y es de lo cual está hablando aquí el apóstol San Pablo. También Pablo va a hablar acerca de que Jesús fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nuevamente vemos este texto conforme a las Escrituras. Y vamos a ver que las Escrituras, conforme a las Escrituras, Dios siempre hace las cosas importantes al tercer día. Entonces, vemos, por ejemplo, en el texto y al tercer día también está relacionado con la resurrección. Aquí en este texto de Génesis 22, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, al tercer día de camino fue que Abraham vio el monte del sacrificio. Y Abraham iba a sacrificar a su hijo, iba a entregar a su hijo en sacrificio, porque el autor a los Hebreos nos confirma lo que ya nosotros pensábamos, que Abraham confiaba en que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos al hijo de la promesa. ¿Por qué? Porque Dios había prometido que por Isaac, el hijo de la promesa, iba a ser la descendencia, ¿sí? Donde iban a ser el Salvador, y que todos íbamos a ser benditos por esa descendencia. Entonces Abraham ya confía en la resurrección de los muertos. Por ejemplo, aquí vemos Dios hablando con Moisés y diciéndole que al tercer día él va a descender
sobre el monte Sinaí para hablar con su pueblo. Entonces, y el contexto es que al tercer día, Dios da, en Éxodo 20, da su ley al pueblo. Entonces, uno se puede preguntar, pero ¿por qué al tercer día? Y la razón es porque Dios actúa de esa forma, Dios quiso actuar de esa forma. Entonces, quizás si uno quiere ponerse más, entrar más profundo dentro de la teología, podemos ver la relación entre el día sexto y el día primero. El día sexto, que fue la creación del hombre, y el día primero, que fue la creación de la luz, y que ahora está ligado a el octavo día, el día de la resurrección. Entonces, sí, el hombre fue creado en el día sexto, y nosotros, Lutero va a hablar y va a decir que ese fue el día de la caída también en pecado, y es el día, porque también es el día en el cual Cristo muere. En el calendario, el viernes cae, es el día sexto, Jesús muere el día viernes para expiar nuestros pecados. Él se levanta al tercer día, de acuerdo a cómo los judíos llevaban el tiempo, y ahora es la nueva creación. Aquí el Antiguo Testamento está presagiando el día de nuestra redención al tercer día. La señal de Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre, y Jesús va a hablar y va a ligar esto a la resurrección. Oseas va a decir que al tercer día Dios nos resucitará, y viviremos delante de él. Y el mismo salmista, aunque no habla aquí del tercer día, está hablando acerca de la resurrección. Ya desde tiempos antiguos se hablaba y se confiaba en la resurrección. Y fíjese que el salmista va a decir, se va a alegrar delante de Dios porque él confía en que Dios no va a dejar su alma en el Seol, ni permitirá que su santo vea corrupción. Cuando habla aquí el salmista, está hablando tanto de Cristo como de nosotros. El santo de Dios no va a ver corrupción, el santo de Dios se va a levantar de entre los muertos, y nosotros también nos vamos a levantar de entre los muertos. Entonces vemos que el apóstol San Pablo conocía las escrituras, y él está hablando acerca de, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y esto es un lenguaje, este es el lenguaje que usa el credo apostólico. Entonces, o podemos presuponer, según la tradición, que el apóstol San Pablo ya tenía indicios del credo apostólico, o el credo apostólico se basa en esto, pero vemos que es parte de la predicación apostólica. Entonces esa gente que dice, no, yo no confieso los credos porque los credos no están en la palabra de Dios, es gente que no conoce en realidad la palabra de Dios. Porque aunque no hay una cuestión en la Biblia, no nos dice en Primera de Corintios, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, todo eso está aquí en las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a ver cómo el apóstol San Pablo va a hablar y va a decir que Jesús se apareció. Cuando dice Cefas, es Pedro. Cada vez que el apóstol San Pablo va a hablar de Pedro a los Corintios, va a tomar el nombre de Cefas y va a hablar acerca de cómo fue la progresión. Jesús se apareció a Simón Pedro, después a los 12, luego se apareció a 500 hermanos, y luego se apareció a Jacobo, y luego a todos los demás apóstoles, y por último se apareció a él. Entonces vemos cómo el apóstol San Pablo ya está aquí eliminando la teología esta liberal que habla y dice que no, que es un mito. El apóstol San Pablo pone aquí que más de 500 personas fueron testigos visuales de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y mucha gente fue testigo de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, y eso es importante porque enmarca la resurrección como un hecho real, como un hecho que sucedió, como un hecho histórico, y no simplemente un mito o una ficción. Entonces, la teología liberal, y muchos luteranos también caen en esto, en tomar la palabra de Dios como una confesión quatenus. ¿Qué significa esto? A la medida que se amolde a mi pensamiento.
Entonces muchas personas, y hubo un cisma dentro de la iglesia luterana en los años 60 en cuanto a lo que era la doctrina de la inerrancia de la palabra de Dios. Entonces mucha gente dijo, no, la palabra de Dios es escrita por seres humanos, entonces hay errores dentro de la palabra de Dios, se contradice, no todo es palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios, y por ejemplo los mormones van a decir eso, la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Todo esto es herejía, y todo esto va en contra y se contradice en la palabra de Dios. Y ya para ir cerrando un poco, el apóstol San Pablo va a hablar, y esto, vamos a decir así, es como un excurso. El apóstol va a lanzarse un poco y va a salirse fuera del tema de la resurrección para hablar acerca de su apostolado y para decir, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, yo soy un abortivo. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Cristo. Lutero va a hablar y va a decir que el apóstol San Pablo aquí se está refiriendo a que él era como este niño que nació antes de tiempo y que no puede sobrevivir y que no puede ver el sol. Y él nació antes de tiempo a raíz de su madre en la sinagoga, pero luego fue el Espíritu Santo quien lo mueve a él a desarrollarse, a crecer, para ahora predicar el mensaje de Dios. Y el apóstol San Pablo siempre va a hablar acerca de esto, de que él es el más pequeño, de que él pudiera gloriarse porque ha trabajado más que los demás apóstoles, pero que si él se va a gloriar de algo, es de sus debilidades. Esto lo hace el apóstol San Pablo también para mantener sus pies sobre la tierra. ¿Por qué? Porque vamos a decir así, el autor de más del 70% del Nuevo Testamento, el que tiene un currículo intachable, él va a decir, bueno, yo perseguí a la iglesia de Cristo, yo no merezco ser llamado apóstol de Dios, pero ¿por qué soy llamado apóstol de Dios? Por gracia, por lo que Cristo ha hecho por mí. Y todo lo que yo hago es porque Dios así lo quiere. Entonces aquí el apóstol San Pablo está protegiendo también su apostolado, hablando acerca de que su apostolado es por gracia de Dios, por un llamado de Dios, es un regalo inmerecido de Dios, y que ahora él está predicando el mensaje. El apóstol San Pablo aquí también está queriendo decir, no se dejen engañar por aquellos que no han venido de parte de Dios. Yo vengo de parte de Dios porque yo fui llamado por Dios y por gracia yo les estoy predicando este mensaje. Y quiero ir cerrando con una de, vamos a decir así, una de mis frases favoritas, hablando acerca de la gracia, de este librito que se titula ¿Por qué soy luterano? Daniel Preuss va a explicar esa pregunta, va a dar una respuesta a esa pregunta, ¿por qué soy luterano?, de una forma maravillosa. Y él va a decir, soy luterano por la misma razón que soy cristiano. No es mi elección, sino que es por gracia. Ninguna otra confesión demuestra tal fidelidad hacia las verdades de la palabra de Dios. Ninguna otra confesión glorifica a Cristo de esta manera, poniéndolo en el centro de toda la confesión y enseñanza. Ser luterano es verdaderamente todo acerca de Jesús. Toda la humanidad pecadora es amada por Jesús. Dios nos salva por medio de la vida, sufrimiento, muerte y resurrección de Jesús. El Espíritu Santo crea la fe al mostrarnos a Jesús. En el bautismo morimos y resucitamos con Jesús. En la Santa Cena recibimos nuestra herencia en el cuerpo y la sangre de Jesús. El pastor proclama y distribuye los méritos de Jesús. Todas nuestras oraciones van al Padre por medio de Jesús. Todas nuestras buenas obras fluyen del corazón que confía en Jesús. Al cargar nuestras cruces de este valle de lágrimas, nuestra mirada está puesta en Jesús. Somos lo que somos por gracia, porque Dios así lo ha querido. Y esa gracia nos lleva a confiar en la resurrección. Entonces, el apóstol Pablo nos va a dejar esta pregunta, y esta pregunta también se las dejo a ustedes para contestarla la semana que viene. Pero si se predica de Cristo que resucitó entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de entre los muertos?
con esta pregunta a veces luchamos también. A veces pensamos de que no, yo confío en la resurrección. Pero con esta pregunta vamos a estar luchando diariamente, constantemente, hasta el día que resucitemos de entre los muertos. Entonces, espero que este estudio sea de gran bendición para nosotros como iglesia, para que podamos seguir proclamando la resurrección de nuestro Señor Jesús.